Ya, entonces, buenos días. Vamos a seguir con el tema de la última clase, que son los sistemas trifásicos. ¿Ya? Recordemos que los sistemas trifásicos son circuitos en donde van a operar tres fuentes que van a tener una fase diferente. ¿Ya? De ahí viene el término trifásico, o sea, fases diferentes, tres fases. ¿Ya? Y se diferencian del sistema monofásico porque vamos a tener tres ondas que van a estar desfasadas entre sí. ¿Ya? Si la magnitud de estas fuentes es igual, entonces el sistema es balanceado, ¿ya? En el caso contrario vamos a tener un sistema desbalanceado, ¿ya? Cuando hablamos de que las fuentes sean iguales, hablamos de que estas fuentes sean iguales en su magnitud, ¿ya? El desfase tiene que ir sí o sí, ¿ya? Y teníamos lo que es la conexión estrella y la conexión delta, ¿ya? Entonces, si el sistema es balanceado, nosotros tenemos que las tensiones de fase son iguales en magnitud. Y si yo las llegase a sumar, me darían todas 0. ¿Ya? Entonces, las tensiones de fase balanceadas tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados entre sí. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros tenemos dos secuencias, que es la secuencia ABC positiva, donde tenemos B sub A 0 grados, B sub B menos 120 y B sub C 120. Y también está la secuencia ACB negativa, en donde es C el que tiene menos 120 y B tiene 120. Ya esta secuencia pasa del orden temporal en que las tensiones pasan por su valor máximo. ¿Ya? Y ocurre lo mismo con las cargas, que también las podemos tener conectadas en estrella o en delta. ¿Ya? Y si las cargas son iguales, entonces también estamos hablando de un sistema balanceado. ¿Ya? Y en el caso de que las cargas sean balanceadas, yo puedo pasar fácilmente de un equivalente estrella a un equivalente delta, simplemente con un 3 o un tercio según corresponda. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener 4 tipos de conexiones que vamos a revisar. La conexión estrella-estrella, que fue la que estuvimos viendo la clase pasada y que hoy día vamos a terminar de analizar. La conexión estrella-delta, la conexión delta-delta y la conexión delta-estrella. ¿Ya? Entonces, la clase pasada vimos la conexión estrella-estrella balanceada, vimos primero el dibujo general de la estrella-estrella, en donde tenemos la impedancia de línea, las impedancias que tienen que ver con las fuentes, ¿ya? Y por lo general las impedancias de las fuentes y las impedancias de línea suelen ser reducidas en comparación a la impedancia de carga, y por consecuencia tenemos el otro dibujo que se muestra acá, ¿ya? Entonces, en ese caso, las tensiones de línea se relacionan con las tensiones de fase con un ángulo de, o sea, con raíz de 3 y un desfase de 30 grados. ¿Ya? O sea, eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver. El voltaje de línea adelanta, entre comillas, 30 grados al voltaje de fase, y la corriente de línea es igual a la corriente de fase en este caso. ¿Ya? Y además vimos que la corriente del neutro en realidad es igual a cero, y que por lo tanto agregar o no agregar el neutro no nos va a cambiar para nada el circuito. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es terminar con lo que es el sistema estrella-estrella, ¿ya? Que es la otra forma que tenemos de poder analizarlo. Acá nosotros podríamos hacer este análisis directamente para poder encontrar, por ejemplo, la corriente que está recibiendo la carga, etcétera, etcétera. Pero hay una forma más sencilla, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un sistema estrella-estrella que está balanceado, podemos hacer un equivalente monofásico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a 20, 11 del 2020. Vamos a ver un equivalente monofásico. ¿Okay? Que esto nos va a permitir poder resolver el problema de una mejor forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como vamos a tener un sistema balanceado, tanto en su fuente como en su carga, nosotros vamos a plantear un equivalente monofásico, en donde vamos a decir que vamos a tener el voltaje de una de las fases, B sub AN, acá va a estar el punto A, el punto B, y esto va a estar conectado directamente a una de las cargas
¿qué tenemos? Que en este caso sería Z estrella. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer el análisis directamente de esta forma para un equivalente, si es que estamos trabajando con un estrella-estrella, ¿ya? Podríamos directamente plantear el equivalente monofásico, y en este caso, planteando el equivalente monofásico, nosotros vamos a encontrar rápidamente la corriente I sub A, porque la corriente I sub A va a ser igual al voltaje V sub AN dividido por la impedancia de carga, ¿ya? Y a partir de ese análisis, nosotros encontramos directamente las corrientes de las fases B y C, porque las tenemos que desfasar en menos 120 o 120 según la secuencia que tengamos, ¿ya? Entonces, nosotros si tenemos un sistema estrella-estrella, podemos trabajar directamente con su equivalente monofásico, resolvemos, entre comillas, una sola fase, y el resto las desfasamos en lo que corresponda, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Como esta figura me quedó más o menos bonita, voy a tomar esta misma. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Acá, ejercicio. Entonces en este ejercicio, calcular las corrientes de línea. ¿Ok? Calcular las corrientes de línea y vamos a tener este circuito que va a tener los siguientes valores. Y ya no van a ser valores algebraicos, vamos a tener 110, ángulo de 0 volt, 110, menos 240 volt, y 110, menos 120 volt. Y las cargas 10 más J8 ohm, 10 más J8 ohm, 10 más J8 ohm. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio nos están pidiendo calcular las corrientes de línea. Entonces, ¿cómo podría calcular yo las corrientes de línea? Podría hacer el análisis completo yendo fase por fase, o podría también trabajar con el equivalente monofásico. Podría tomar una de las fases, por lo general cuando hacemos el equivalente monofásico tomamos la fase A, ya que es la que parte con el ángulo cero, y de ahí vamos simplemente desfasando, ¿ya? Entonces, ojo, el equivalente monofásico, lo voy a anotar acá, el equivalente monofásico se aplica a sistemas balanceados. Sistemas balanceados. ¿Ok? Entonces, como este sistema está balanceado, nosotros vamos a aplicar el equivalente monofásico y vamos a trabajar directamente con la fase A. Entonces vamos a tener acá 110, ángulo de 0 volt, que va a estar conectado. Voy a poner en azul la carga. Va a estar conectado a una carga que dijimos que era 10 más J8. 10 más J8 ohm. ¿Ok? Esto sería A, B, sería A, B. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar solamente con lo que es la fase A. Entonces vamos a tener que la corriente de la línea A va a ser igual a los 110 ángulo de 0 volt partido por la impedancia de la estrella. La impedancia de estrella es igual a 10 más J8 ohm, y eso si nosotros lo pasamos a magnitud y ángulo, nos queda
16,155, ángulo de 21,8 grados. Esto en ohm. Por lo tanto, la corriente de la línea A, nos queda 110, ángulo de 0, dividido en 16,155, ángulo de 21,8. ¿Ya? Y de esa forma, la corriente en la línea A nos va a quedar 6,81, ángulo de menos 21,8 grados, y esto nos queda en amperes. ¿Ya? Entonces ahí directamente, usando el equivalente monofásico, calculamos cuánto era la corriente en la fase A. ¿Ya? Ahora, tenemos que fijarnos que las fuentes que tenemos acá están en secuencia positiva. Por lo tanto, las corrientes también tienen que estar en secuencia positiva, y tengo que desfasarla tal cual desfasé los voltajes. Por lo tanto, I sub B, fíjense que en este caso, acá tenemos un desfase de menos 120 para el caso de I sub B. Entonces tendríamos que I sub B es la misma magnitud, porque es un sistema balanceado, el voltaje es el mismo, la carga es la misma, pero ahora estaría con un ángulo de menos 120. Entonces, menos 120 menos 21,8 me quedaría 141,8 grados. Esto estaría en amperes. Y la corriente I sub C sería la misma magnitud, pero ahora el desfase sería menos 240, o sea, tendríamos menos 261,8 grados. Y de esa forma nosotros podemos rápidamente encontrar cuántos son las corrientes de línea usando el equivalente monofásico. O sea, trabajamos solamente con una fase y en base a esa fase después el resto de las corrientes las desfasamos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando con otro ejemplo, o sea, con otra conexión, y ahora vamos a ver lo que es la conexión estrella delta balanceada. Estrella delta balanceada. ¿Ok? Entonces voy a volver a pegar este, pero ahora voy a cambiar voy a cambiar este. Ya. Y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y vamos a borrar un poquito acá para que... Ahí. Y ahí. Ya, entonces esta va a ser la impedancia en el delta, y este sería B, y aquí vendría la corriente I sub B. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que la fuente va a estar conectada. La fuente va a estar conectada en estrella, pero ahora la carga va a estar conectada en delta. ¿Ya? Entonces esto va a cambiar un poco los valores que nosotros tenemos, el análisis sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces nuevamente vamos a tener que B sub AN es igual al voltaje de fase, aquí B sub AN, B sub BN y B sub CN, voltaje de fase, ángulo de 0, este voltaje de fase, ángulo de menos 120,
y voltaje de fase menos 240. ¿Ok? Ahora, tienen que fijarse bien en lo siguiente. La carga, esta carga, por ejemplo, que está acá, ¿qué voltaje está recibiendo? ¿Qué voltaje hay entre el punto A y el punto B? Que serían los puntos en donde está una de las cargas. ¿Qué voltaje sería el que estaría recibiendo esta carga? Si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff de voltaje acá, ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a tener que B sub AN más B sub Bn es igual al voltaje que vamos a tener en una de las cargas. ¿Ya? Por lo general el análisis lo basamos en una fase y por consecuencia en el resto de las fases ocurre lo mismo, pero con un pequeño desfase. ¿Ya? Entonces, este análisis nosotros ya lo hicimos, ya vimos qué ocurre si es que yo sumo estos voltajes. Si yo sumo estos voltajes voy a llegar a que aparece un factor de raíz de 3 y aparece un desfase de 30 grados. Por lo tanto, el voltaje que va a estar recibiendo la carga cuando está conectada en delta es igual al voltaje línea a línea, y eso es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase por un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Va a ocurrir lo mismo para el caso de que yo quiera saber cuánto es el voltaje que tiene la... Esto es el voltaje línea a línea entre línea A, B. ¿Ya? Yo de ahí mismo podría desprender cuánto es el voltaje línea a línea que voy a tener entre BC y el voltaje línea a línea que voy a tener entre C y A. C y A. ¿Ya? Entonces, aquí debería ser una B minúscula. Ocurre lo Lo que mismo. cambia son los ángulos, ¿cierto? Exactamente. Que los ángulos tienen que ir en consecuencia con lo que nosotros vamos a estar sumando. Entonces, en este caso, nosotros que estamos sumando B con C, ya nosotros aquí nos quedaría un ángulo de, como B era menos 120, más 30 nos quedaría menos 90, y en este caso sería menos 210. Menos 210, o podríamos verlo también como 120 más 30. ¿Ya? Vamos para, como ahí pusimos menos 210 volts. ¿Ya? Para ser consecuente con lo que tenemos arriba. ¿Ya? O sea, en el caso de la conexión estrella delta, el voltaje que está recibiendo la carga es el voltaje línea a línea. ¿Ya? Está recibiendo directamente el voltaje línea a línea. Vamos a ver aquí, que aquí nosotros tendríamos que sumar Cn, o sea, Bn, más B sub Cn, eso es igual al voltaje en una de las cargas, y en este caso nosotros tendríamos que sumar B sub Cn más B sub An, y eso también sería igual al voltaje de una de las cargas. Vamos a ponerle, esta la vamos a poner 1, esta la vamos a poner 3, y esta 2. Entonces 1, 2, 3. Para que quede claro de cuál carga estamos hablando. ¿Ya? ¿Alguna duda con los voltajes en este tipo de conexión? No, profe. Ahora, la pregunta que podría surgir también es, ¿qué ocurre con las corrientes? ¿Ya? Entonces, para las corrientes, nosotros vamos a analizar cada uno de estos puntos que están en azul. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a analizar esos puntos? Porque fíjense que nosotros tenemos lo que es llegando las corrientes de fase, que sería la corriente I sub A, que sería la corriente I sub B, y la corriente I sub C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos el voltaje de cada una de la carga, ¿ya? El voltaje de la carga ya vimos que es el voltaje línea a línea, entonces
la corriente que va a estar circulando entre A y B, o sea, la corriente entre el punto A y el punto B, va a ser igual al voltaje que yo tenga en esos puntos, que es el voltaje línea a línea entre A y B, o entre A mayúscula y B minúscula, o entre A mayúscula y B minúscula, da lo mismo, ¿ya? Sería B minúscula, dividido por la impedancia. Esto sería dividido, voy a voltaje línea a línea entre A y B, y esto dividido por la impedancia 1, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ahí nosotros podemos encontrar cuánto es la corriente que está circulando por la impedancia delta 1. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuáles son las corrientes de fase? O las corrientes de línea, que son las corrientes de línea las que yo tengo que calcular. Entonces aquí vamos a poner 1, 2 y 3. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en 1, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 1? ¿Ya? Vamos a tener, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 1, vamos a tener una corriente entrando, ¿ya? Que sería I sub A, y vamos a tener dos corrientes salientes. ¿Ya? No, miento. Esta corriente se define como I sub AB. Tenemos esta corriente que la definimos como I sub CA. Y también tenemos esta corriente que la definimos como I sub BC. ¿Ya? Esas corrientes tienen esa dirección porque tiene que ver con la fase de la cual están proviniendo. ¿Ya? Esta sería la corriente que proviene de la corriente de línea de A, esta sería la corriente que proviene de la corriente de línea B, y la otra sería la que proviene de la corriente de línea I sub C. Entonces, si yo hago una ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 1, voy a tener dos corrientes entrantes y una corriente saliente. Entonces, lo que yo tendría sería I sub A más I sub CA es igual a I sub AB. ¿Ya? Si yo ordeno un poco eso, voy a poder encontrar una expresión para poder calcular lo que es la corriente de línea. Que la corriente de línea sería I sub AB menos I sub CA. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo dejo expresado de esa forma? Porque nosotros ya calculamos cuánto es la corriente entre los puntos I sub AB. Va a ocurrir lo mismo si yo quiero calcular cuánto es la corriente de I sub BC, que eso va a ser igual al voltaje línea a línea entre B y C, dividido por esa impedancia que está ahí, que en realidad le ponemos el número solamente para tener una referencia, porque las impedancias son todas las mismas, por lo tanto no va a hacer ninguna diferencia. Y para el caso de la corriente CA, por lo mismo, voltaje línea a línea de C menos A, y esto dividido por la misma impedancia delta 3. Y el voltaje línea a línea nosotros ya lo habíamos calculado anteriormente, que teníamos que era el voltaje de fase por raíz de 3 y había un desfase de 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, tanto esta expresión o esta corriente como esta corriente, yo sí las puedo calcular. Sí las puedo calcular sin ningún problema, porque nosotros siempre tenemos que partir de la base de que el valor de la impedancia de carga y el voltaje de fase son un dato. Entonces yo tengo que dejar expresiones listas para poder calcularlo en base al voltaje de fase y en base a al valor de la impedancia. Podrían darme como dato también el voltaje línea a línea, ¿ya? Pero dependiendo del tipo de conexión, si me dan en línea a línea, me están dando implícitamente también el voltaje de fase y viceversa. Entonces, como nosotros tenemos estas dos expresiones, vamos a tener también que
la corriente I sub A va a ser igual a la corriente I sub AB, aquí, aquí los subíndices están mal, porque tienen que ir en mayúsculas. I sub CA, AB. I sub CA, AB, CA. Ahí sí. ¿Verdad? Para ser consecuente con lo que veníamos definiendo anteriormente. Entonces, vamos a tener que la corriente I sub A va a ser igual al voltaje línea a línea entre AB dividido por la impedancia delta 1 menos el voltaje línea a línea de CA dividido por la misma impedancia. ¿Ya? Esa flechita indica que seguimos al lado. Por lo tanto, la corriente I sub A finalmente me queda raíz de 3 voltaje de fase, fíjense, AB, que sería ángulo de 30, menos raíz de 3, también voltaje de fase, pero ahora estamos hablando de CA, así que sería menos 210. Menos 210. Y esto estaría dividido por lo que es la impedancia en delta. ¿Ok? Chiquillos, ¿hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora debemos encontrar cuánto es la expresión de I sub A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar cuánto es la expresión de I sub A? Fíjense que aquí lo que nosotros tenemos es el raíz de 3 y el voltaje de fase, y lo único que está cambiando en realidad son el valor de los ángulos. Así, ¿qué análisis podríamos hacer nosotros para rápidamente poder calcular cuánto es esto? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué análisis podríamos hacer o cómo lo podríamos hacer para calcular cuánto es la corriente en la fase o en la línea A? Para calcularlo, fíjense, lo que yo podría hacer es simplemente factorizar. Podría decir raíz de 3, voltaje de fase, ángulo de 30, eso es factor de 1, menos 1 por ángulo de menos 240. ¿O no? ¿Puedo factorizar por eso? Eh, sí. Sí, ¿cierto? Y esto me quedaría todo dividido por la impedancia de carga. Ahora, lo que yo voy a hacer es agrupar esto que tengo acá. ¿Ya? Voy a agrupar esto que tengo acá, Y eso ya lo tenemos. y eso ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué es eso que tenemos ahí? Eso que tenemos ahí es lo mismo que está acá. Es la corriente I sub AB, ¿cierto? Entonces vamos a tener I sub AB, que es factor de 1 menos 1, ángulo de menos 240. ¿Ya? Eso es lo mismo, es equivalente a decir que la corriente I sub A es igual a la corriente I sub AB, que nosotros ya la tenemos, 1, y si nosotros desarrollamos este menos 1 ángulo de menos 240, nos queda más 0,5 menos J 0,866. ¿Y qué es lo que obtenemos con eso? Nuevamente obtenemos que la corriente de línea I sub A es igual a la corriente de fase I sub AB. Nuevamente aparece un raíz de 3, pero ahora aparece un menos 30 grados. ¿Ya? O sea, la corriente de línea
de línea es raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase y la atrasa, entre comillas, en 30 grados. ¿Ya? Y naturalmente nos va a quedar de que para el caso de análogamente, la corriente en la fase B, que sería, aquí de nuevo tiene que ir con minúscula, que sería esa corriente que está ahí, ya, la corriente en la fase B va a ser igual también a la corriente en la fase BC, raíz de 3, pero ahora no iría un menos 30, sino que, ¿qué ángulo iría ahora? Menos 150. Menos 150, correcto. No, de hecho, fíjate que, sí, correcto, menos 150, tienes razón, menos 150 grados de amper, y la corriente I sub C sería I sub CA, raíz de 3, y en este caso sería ángulo de menos 270 amperes. ¿Ya? Ahora, cabe destacar de que en el caso de la conexión estrella-delta también podemos hacer el equivalente monofásico, ¿ya? Cabe destacar que también podemos realizar un equivalente monofásico. ¿Por qué? Porque monofásico, usando la siguiente propiedad. Recordemos que ya habíamos visto que la impedancia que yo tengo en una conexión en estrella es igual a la impedancia en delta partido en 3. Por lo tanto, si yo para el equivalente monofásico sería, si por lo tanto para esta conexión quiero usar un equivalente monofásico, me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría mi fuente, sería por ejemplo de la fase A, estaría A, B, pero ahora la impedancia sería la misma impedancia, pero dividida en 3. ¿Ya? O sea, podemos hacer igual el equivalente monofásico, pero ahora la impedancia tenemos que dividirla en 3 para que sea igual a la impedancia en estrella, y de esa forma podemos hacer el equivalente monofásico sin problema. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, vamos a hacer también un ejemplo para que esto quede claro y ya poder cerrar la clase, y la próxima clase vemos las dos conexiones que nos quedan, y con eso ya estaríamos más o menos terminando la materia. Después tendríamos que ver el sistema desbalanceado y con eso estaríamos listos. Entonces, ejercicio. Una carga balanceada conectada en delta de 8 más J4 ohm es alimentada
por una fuente balanceada. Ya, ahora andaré por una fuente balanceada de secuencia ABC con B sub AN igual a 100, ángulo de 10 grados en volts. Calcular las corrientes de fase y de línea. Entonces, ¿por qué quería hacer un ejercicio así? Porque en estos tipos de ejercicios, como las conexiones son siempre de ciertos tipos, no siempre vamos a tener el dibujo, ¿ya? Y no siempre necesitamos hacer el dibujo para poder resolver el problema tampoco, ¿ya? En este caso, yo voy a poner el dibujo para poder, como esto recién lo estamos viendo, para poder ir ejemplificando de mejor forma, ¿ya? Pero la idea es que nosotros tengamos claras cada una de las conexiones, porque de esa forma no vamos a estar atados a tener que utilizar un dibujo, ¿ya? Entonces, en este caso, el circuito que nos estarían describiendo sería el siguiente. Tendríamos acá. Ahí. Entonces nos están diciendo que una carga balanceada conectada en delta de 8 más J4 ohm, 8 más J4 ohm, esto no es necesario que esté acá, y 8 más J4 ohm. Y la fuente nos están diciendo que es en secuencia ABC, o sea 0, menos 120, menos 240, con B sub AN igual a 100, ángulo de 10. O sea, este sería 100, ángulo de 10 volt. La fase B sería 100 también, pero ahora sería ángulo de menos 110 volt. Y la fase C sería 100, en este caso sería ángulo de menos 230 volt. Ese sería el circuito del cual nos están pidiendo calcular cuántos son las corrientes de línea y las corrientes de fase, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver que nuestra impedancia es 8 más J4 ohm, y eso es lo mismo que decir que nuestra impedancia es 8,944, ángulo de 26,57 grados en ohm. ¿Por qué hicimos esta conversión? Porque como vamos a estar multiplicando o dividiendo, ya sea el voltaje por la impedancia o quizás la corriente la multiplicamos por la impedancia, es más fácil trabajarlo de esta forma. Ya, no es un paso obligatorio, pero sí permite hacerlo de forma más directa, sin la necesidad de tener que hacer un desarrollo un poco más grande. ¿Ya? Entonces, como la tensión de fase es, como la tensión de fase, vamos a partir usando el análisis en B sub AN, y en base a ese, después podemos calcular directamente lo otro. B sub AN es 100, ángulo de 10 grados, la tensión de línea será. Entonces, en este caso, la tensión o el voltaje línea a línea, este sería entre A y B, ¿cuál sería? Raíz de 3 por el voltaje, la tensión de fase, ¿cierto? Que sería el 100 ángulo de 10 por el ángulo de 30, creo que era. Claro, sería en este caso un ángulo positivo de 30,
y que sería por este ángulo de 10 nos quedaría en un ángulo de 40. ¿Ya? Y por lo tanto, el voltaje línea a línea entre A y B sería raíz de 3 por 100 nos da 173,2 ángulo de 40 grados. ¿Ya? A este también le podemos escribir, en vez de ponerle línea en línea, voltaje V sub AB. El voltaje entre este punto y este punto, para no tener que estar escribiendo línea a línea todo el rato. ¿Ya? Profe, consulta, entonces Diga. para los voltajes se adelantan 30 grados y para las corrientes se atrasan 30 grados. Correcto. Si yo tengo los voltajes de fase, los voltajes de línea se adelantan en 30 grados, pero si tengo las corrientes de fase, las corrientes de línea se atrasan en 30 grados. Pero tenemos que fijar que eso solamente ocurre cuando nosotros estemos trabajando en ciertas conexiones. Por eso es importante que analicemos todas las conexiones. Porque recuerda que cuando nosotros analizamos esta conexión, ¿ya? Que es la conexión estrella-estrella, aquí la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Pero aquí también ocurre el desfase entre lo que es el voltaje de fase y el voltaje de línea, ¿ya? Pero después cuando analicemos las otras conexiones, vamos a ver también que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea, ¿ya? Y en algunas conexiones, que es la que vamos a ver más adelante, el voltaje o sea, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Al final vamos a hacer un resumen de todo, pero la idea de esto es poder, en base al tipo de conexión que nos dicen, saber, ya mira, en esta conexión el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, o el voltaje de fase es diferente al voltaje de línea, porque hay un factor de raíz de 3, hay un desfase, ¿ya? Lo importante es identificar eso, porque si nos equivocamos ahí, por consecuencia vamos a tener un error de arrastre. Vale, profe. Pero ¿Ya? igual como dijo, al final después de que veamos los cuatro, porque son cuatro circuitos los que nos mencionaron en un principio, ¿cierto? Son solo 4. Sí, cuando veamos los cuatro, después va a ser un resumen de qué corresponde en cada circuito. Claro, después nosotros hacemos una tabla en donde decir, en el caso de la conexión estrella-estrella, los voltajes son de esta forma, las corrientes de esta forma. ¿Ya? Vale, profe. Que es una tabla que sale directamente en el libro también, pero nosotros la podemos poner acá para dejarla también más clara. ¿Ya? Porque como son pocos tipos de conexiones, es más fácil aprender de forma clara cuál es cuál. ¿Ya? Sí, sí. Vale, profe. Entonces, con eso ya tenemos cuánto es el voltaje de línea. Ya recordemos también que cuando nosotros que estamos resolviendo este tipo de circuitos, basta con encontrar un voltaje de fase, o en este caso basta con encontrar una corriente de línea y una corriente de fase, porque las otras, como estamos en secuencia ABC, tienen que estar desfasadas menos 120, menos 240. Por lo tanto, no es que no tenga sentido, pero vamos a estar trabajando el triple, de hecho, si es que hacemos todo el análisis para cada una de las fases. Basta con encontrar una y el resto sabemos que en magnitud es la misma y está desfasada. Esa es la ventaja de trabajar con sistemas balanceados, ¿ya? Por eso los análisis que hemos hecho y las resoluciones que hacemos se basan en solamente una fase, porque no tiene sentido, es un desgaste innecesario en realidad, poder hacer lo mismo con todas las fases. ¿Ya? Basta con hacer una y simplemente la desfasamos. Entonces ya tenemos cuánto es el voltaje entre los puntos A y B, que es 173,2. Si tenemos el voltaje entre los puntos A y B y sabemos cuánto es nuestra impedancia de carga, fácilmente vamos a poder encontrar cuánto es la corriente I sub AB, porque I sub AB va a ser igual a estos 173,2 ángulo de 40, y esto tiene que estar dividido por mi impedancia, que sería 8,944, ángulo de 26,57 grados. Y por lo tanto, mi corriente AB va a ser 19,36 con un ángulo de 13,43 grados. ¿Ya? De esa misma forma, yo, por ejemplo, de acá puedo desprender que el voltaje entre BC
es igual a 173,2, pero ahora tendría un ángulo, un desfase, este era menos 110 más 30, me quedaría menos 80. Y el voltaje V sub CA va a ser igual a también menos 173,2, pero ahora el desfase sería de, teníamos menos 230, menos 200. Estaría en volt. ¿Ya? Y aquí también, de aquí vamos a poder desprender directamente cuánto es la corriente I sub BC y la corriente I sub CA, porque van a tener la misma magnitud, pero simplemente van a diferir en el ángulo. Menos 106,57 y este también sería 19,36 en amperes. Y en este caso el ángulo sería menos 200, sería menos 226,57 amperes. ¿Ya? O sea, no necesitamos hacer el análisis completo de cada fase, sino que simplemente recordar cuánto es el desfase entre cada una de ellas. Entonces, con esto ya tenemos lo que son las corrientes de fase. ¿Qué debemos calcular ahora? Ahora debemos calcular lo que son las corrientes de línea. Pero sabemos que las corrientes de línea, I sub A, por ejemplo, es raíz de 3 veces I sub AB, ¿ya? Porque eso fue lo que vimos anteriormente, y hay un ángulo de menos 30 grados. Por lo tanto, la corriente en la línea A, I sub A, va a ser 33,53 por un ángulo de menos 16,57 amperes. ¿Ya? La corriente en la línea B, raíz de 3, este sería BC, también un ángulo de menos 30, y I sub C, lo mismo, raíz de 3, corriente CA, ángulo de menos 30. Y de esa forma encontramos rápidamente I sub B, I sub C, porque la magnitud es la misma en ambos casos, simplemente me va a cambiar el desfase, porque en un caso el desfase me va a quedar menos 136,57 grados, y en el otro me va a quedar, sería I sub CA menos 226,57 menos 256,57 grados. Y estas serían las corrientes de línea. ¿Ya? Y con eso el ejercicio nos queda resuelto. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, la próxima clase vamos a ver la conexión delta-delta balanceada, la conexión delta-estrella balanceada, ya eso sería el día lunes. El día miércoles veríamos lo que es los sistemas desbalanceados, y con eso ya terminaríamos la materia para la prueba, que es en poco menos de 2 semanas más. ¿Ya? Así que, si no hay más dudas, quedamos hasta acá, menos mal que no se cortó no cortaron la luz, así que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo el día lunes. Chao, chao.